Amigos y amigas de Ávila TV, hoy nuevamente la cita es con el Power Criollo. Por allí yo creo que este rostro es conocido. Hasta una banda de rock tuvo alguna vez A.5, Franco y Oscarcito, El Escuadrón. Hoy lo conocemos como productor musical, cantante y compositor. Franco Bellomo, bienvenido. Muchísimas gracias. Ya vamos a hablar bastante. Así es. Amigos y amigas de Ávila TV, hoy tenemos una nueva cita con el Power Criollo. A muchos les sonará este nombre y de repente también este estudio en vista de las redes sociales. El Escuadrón, Franco y Oscarcito, A.5 también por allí y hasta una banda de rock a principios de los 90. Pero la presentación se las hago de inmediato. Franco Bellomo, bienvenido a las cámaras de Ávila TV. Estudiaste bien la historia, Sí, estudié más o menos bien la historia. Muy poca gente sabe lo de la banda de rock. Ah, viste, para que tú veas, hicimos la tarea. Muy bien. En aquel momento tenía pelo largo, aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira. Sí. No, chico, pero era ¿Tú sabes verdad. que todavía hay gente que me pregunta si yo tuve pelo alguna vez? Bueno, te voy a decir algo. Mi papá también es calvo y esa es la pregunta de todo el mundo. Sí, ¿tú tuviste pelo alguna vez? ¿Tú tuviste pelo alguna vez, coño? Sí. Sí. Al papá en el caso ya a los 21 ya estaba listo. Sí, no, yo ni siquiera esperé. Yo de una vez, ¡ra! Bueno, Listo. Franco, muchísimas gracias por recibirnos hoy en tu estudio. Gracias, bienvenidos. Y bueno, comenzar preguntándote, mira, te tenemos en faceta de productor musical, también cantando, pero vamos a iniciar. ¿Quién es Franco Bellomo? Antes de todo este tema, A.5, El Escuadrón, Franco y Oscarcito, bienvenido. Gracias. ¿Quién era yo? Yo era un chamo, desde pequeño siempre fui un enamorado de la música, pero por cuestiones obvias, ¿no? Bueno, papá y mamá. Mi papá y mi mamá tenían un grupo en los 60, 70, mediados de los 60, donde mi papá era el director de la banda, aparte era el tecladista. Uh-huh. Y novio de la cantante. De paso. Sí. Empezamos bien por ahí. Empezamos bien. Y mi mamá era un mujerón. Y además todavía mi mamá canta como Los Ángeles. Uh-huh. Entonces era como crecí en un ambiente musical desde pequeño, porque además ambas familias también vienen de la música. Mi abuelo llegó acá a Venezuela en el año 56 como baterista de jazz. Y luego tenía un local nocturno en Sabana Grande que se llamaba el Key Club, donde traía artistas internacionales de jazz a cantar y a tocar. Sammy Davis Jr. vino una vez a ese local. O sea, hay una historia musical por parte de mi mamá, parranderos, gaiteros, entonces era una fiesta constante musical en mi familia, ¿no? Entonces, decir que me quería dedicar a la medicina o a la arquitectura, me iban a botar de la casa. Difícil. Sí. Claro, pero por ejemplo, ya uno viniendo de una familia musical, ya uno crece como una guataca, por así decirlo. Pero ¿en qué momento dices, oye, vale, yo también me quiero dedicar a la música? Entonces yo siempre fui muy curioso y rebelde desde pequeño, musicalmente hablando. Te digo esto porque desde muy pequeño, bueno, viendo a mi papá como productor musical en el estudio de grabación, literalmente crecí en un estudio de grabación. Según los cuentos, los mitos de mi papá y mi mamá, a mí me ponían a dormir en el bombo de la batería cuando ellos ensayaban. Ya una vez que mi papá comienza a dedicarse a la producción musical, comenzó esa curiosidad de ver tantos artistas que pasaron por el estudio, artistas de la muy buena época de Venezuela, Karina, Montaner, Melissa, Kiara, Rudy El Escal, o sea, tanta gente que pasó por acá que yo le asistí a mi papá. Mi papá siempre le gustó que yo estuviese a su lado aprendiendo, ¿no? Pero él me ponía profesores de música y yo, dentro de mi rebeldía de chamo, era como que me fastidiaba tener que ver tanta teoría y Bach y Beethoven. Yo lo que quería era producir de una vez. Entonces mi papá era de los que me decía, mira, todo va paso a paso, pero yo ya de una vez quería más. Y todo comenzó cuando mi papá una vez me regaló un teclado y un secuenciador de aquella época, y comencé
O sea, yo era de los que iba para el estudio, veía cómo trabajaban y me iba corriendo a mi cuarto a intentar hacer algo similar. Sí. Con la gran diferencia, cosa que hoy en día se lo agradezco muchísimo a mi papá, que al final de la tarde yo llamaba a mi papá y le mostraba lo que había hecho, ¿no? Uh-huh. Y mi papá se me quedaba viendo así y me decía, eso es una mierda. ¿Pero por qué? Claro, primero él le encantaba ver mi reacción de molesto, uh-huh, y después me explicaba el por qué. Y eso lo que hizo fue que yo fuese tan picky y tan, uh-huh, detallista con la parte musical. Hoy en día se lo agradezco muchísimo. Entre comillas, porque a veces puedo perder un día completo tratando de ecualizar un kick de la batería, entonces, pero eso viene de la escuela de mi papá. Claro, ahora, bueno, te hemos visto dentro de más de 20 años de carrera, pasar también por un contexto urbano, pero háblanos un poquito, yo creo que esa anécdota de que poca gente sabe que formaste parte de una banda de rock, que sí, suben en Nuevas Bandas, por lo que vi por ahí, 1994, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, como todo chamo, o sea, la época del colegio, aparte que era la época del rock, okay, cuando el rock estaba en su auge, yo desde pequeño, es más, el primer disco vinil que me regaló mi mamá fue un disco de Kiss. ¿Te acuerdas de Kiss? Claro. Okay. Y era muy extraño, porque por una parte me regalaba un disco de Kiss y por otra parte me regaló el disco de Menudo, porque a mi mamá le gustaba Menudo. Entonces los contrastes, sí, un poco, bueno, no complicado. Era muy extraño. Entonces cuando mi mamá limpiaba la casa, entonces escuchaba a José Luis Rodríguez. Entonces era como una mezcolanza. Uh-huh. Y por otra parte, mi papá desde pequeño siempre me acostumbró a todos los años ver el Festival de San Remo. Entonces yo escuchaba balada, escuchaba rock. Entonces era como una mezcolanza de música que hizo que me convirtiera en un amante de la música desde pequeño. Y en la época del colegio, qué pena. Bueno, no qué pena, o sea, yo lo digo con orgullo, pero digo qué pena por el semblante que tenía en aquel momento. Estaba en un grupo punk, ¿sabes? Las crestas. Sí, la cresta, iba al colegio con botas militares y tal. Tenía hasta un periódico subversivo en el colegio que se llamaba Summa Cum Fraude. Terrible. Entonces siempre fui como muy rebelde, uh-huh, y eso me llevó a la parte musical. Tenía junto con un pana en el colegio la Fábula Jack. Uh-huh. El primer concierto que lo hicimos en el colegio. Fue un vacilón porque no había una tarima como tal. Tuvimos que construir una tarima en el gimnasio del colegio, en la parte donde hacíamos educación física, y el telón se nos ocurrió poner papel periódico, que era el telón, uh-huh, y nosotros salíamos rompíamos el papel periódico y teníamos dos panas que lanzaban fosforitos, que era pero toda una producción. Una producción. Broadway. Bueno, no tan Broadway de la calle Broadway. Exactamente, de la calle Broadway. Sí. Okay. Y ahí empezamos a tomarnos en serio lo del grupo, uh-huh, y nos fuimos armando, fuimos estudiando un poco más el concepto y creamos la Fábula Jack y estuvimos en las bandas del 94. Luego que regresé de Estados Unidos, que fui a estudiar, y obviamente ya regresé con todo el concepto, toda esa etapa del grunge que existía, uh-huh, en Estados Unidos, me lo traje para acá y empezamos a armar ese concepto. Pero ojo, y no nos fue tan mal. Okay. No nos fue tan mal. Oye, para llegar a un encuentro como en Nuevas Bandas. Bueno, quedamos detrás de la ambulancia. No importa. Pero el concepto estaba distinto, porque mezclábamos lo que era el rock con el hip hop, con lo electrónico. Entonces en aquella época como que no existía mucho eso. Años después empezó a salir que sí, Limp Bizkit y todas estas cosas. Entonces estábamos como adelantados a la época. Pero nada, llegó un momento, recuerdo que el último concierto que hicimos fue en un local que quedaba en Las Mercedes, uh-huh, que se llama La República de Rocatanga. En Las Mercedes no, quedaba en el Rosal, perdón. Okay. Y ese local lo cerraron por un concierto que hicimos nosotros, donde se llenó de gente y había tanta bulla ese día en la calle que a la semana siguiente Irene Sáez cerró el local. Y esa fue, hasta ahí llegó mi época del rock and roll, porque después cada uno se
se empezó a dedicar a lo suyo. Pero ahora imagínate, vienes de un entorno musical bastante variado, vienes ya como que iniciándote dentro del tema de rock, pero ¿cómo llegas entonces ahora a un tema más romántico, A.5? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, te dije que mi papá desde pequeño siempre me acostumbró a ver el Festival de San Remo, que es el festival italiano. Ese festival tiene 70 y pico de años. 70 y pico de años. Y de ahí salieron todos los grandes artistas italianos. Y sabes que el italiano es muy dramático, ¿no? Con su música. Totalmente. Y yo siempre había escuchado eso. Y en el año 95 muere mi abuela. Al recibir la noticia, la recibí yo en la casa. Levanté el teléfono y me dijeron lo que había sucedido. Y mi primera reacción fue bajar al estudio, sentarme en el piano. Y en cuestiones de media hora, no sé, me empezó como ¿sabes? A soltarme. Quería así, a deshogarme. Y me salió un tema que yo lo hice. Por primera vez en mi vida escribí una balada, pero lo guardé. A los 2 años, creo que fue como a los 2 años, hubo un festival en el Centro Italiano Venezolano que se llamó La Voz de Italia, creo que se llamó. Y vino la RAI de Italia y todo a cubrir el evento. Y mi papá era el productor musical del evento. Y habían distintos arreglistas y productores para trabajar los temas de las distintas personas que estaban compitiendo. En ese momento yo le pido a mi papá que me dé el chance de producirle a una amiga que iba a cantar. Le hice el tema a esta amiga mía y a su vez mi amiga conocía del tema que yo había escrito y me dijo en aquel momento: Franco, pero ¿por qué no intentas tú meterte en el festival? Y yo, no, chico, pelo largo así, yo no llevo vida. No tanto por la vida, sino rockero, ¿sabes? Lo mío es rock. Y dice, pero inténtalo. Bueno, lo intenté, ese festival no lo gané, quedé de segundo lugar, pero gané como el mejor arreglista de orquesta de aquel momento. Y yo decía, pero si yo no soy arreglista de orquesta, o sea, a mí me parece eso tan delicado y tan... Claro, no, y que siempre hay como una metodología y que estamos acostumbrados que el tema sinfónico, el tema directo es algo 1, 2, 3, ta. Exacto, pero me quedó eso y dije, coño, qué chévere que pude haberme ganado eso. Eso quiere decir que lo que estoy haciendo está bien. Al tiempo, como ya te dije antes, mi mamá le gustaba Menudo, la primera etapa de los Menudo, y ellos se reencontraron y vinieron a hacer un concierto en Venezuela en el año 98. Se presentaron en el Teresa Carreño y yo llevo a mi mamá al concierto. Cuando llevo a mi mamá al concierto fue como que si despertara de nuevo en mí esas ganas de querer hacer un grupo vocal, porque bueno, esto es terrible, bueno, no tan terrible, pero es un poco vergonzoso. Yo quería ser Menudo. Claro, lo que pasa es que también yo creo que a finales de los 90 estaba todo el tema de las boy band, también. Bueno, pero aparte. Exactamente, estaba Menudo, Backstreet Boys también en su momento. Exactamente, Backstreet Boys estaba arrancando. Y de ese concierto salí con la piquiña de querer hacer un grupo vocal. Y yo estaba manejando en ese momento a Los Hijos de la Calle, que era un grupo... Claro. ¿Te acuerdas? Yo quiero bailar contigo. Bueno, esa fue mi primera producción. Yo los estaba manejando a ellos y tenía como road manager a una española que fue la que me dijo, Franco, pero ¿por qué no intentas? No intenta. Y me hizo retroceder de nuevo a lo del festival. Y bueno, lo voy a intentar. Y empecé a armar al grupo poco a poco. Fue un año completo ensayando con el grupo. Eso también tiene una historia, pero es más larga. No, entonces, tranquilo. Hasta que se creó A.5. No, fueron además muchísimos años. Además que yo creo que A.5 en estos momentos todavía, la vigencia de A.5 no se pierde. Yo creo que esos grandes temas siempre van a estar por allí, forman parte del playlist de todos, en realidad. Pero ahora, pasas de un tema de baladas cualquier cantidad de años con A.5. Luego viene Franco y Oscarcito. Ya tenemos un tema más pegado con el género urbano. Ustedes yo creo que marcaron una pauta bastante extensa, no solo en Venezuela, sino en América Latina, el Caribe, los Estados Unidos.
también, no, efectivamente, el hacha forma parte de la hora loca de este país. Nada más y nada menos, imagínate tú la trascendencia que tiene. A mí todavía me etiquetan. Sí, de exacto. distintos países del mundo, todos los el fines de intro semana. del hacha se tan, Sí, o sea, es un temazo. Pero también empezar, o cómo te sientes, además de que en ese momento que Franco y Oscarcito ser como que parte de esos pioneros que estaban haciendo, si se puede decir, algo distinto dentro del género urbano, porque teníamos a los grandes voces del reggaetón, Daddy Yankee, un Don Omar pegando, pero ustedes se fueron con todo, en realidad. Es que es parte de todo lo que te estoy contando. O sea, dentro de mi rebeldía, también aprendí mucho de mi padre cuando me decía que lo sencillo, en lo sencillo está el truco, en lo comercial, en cómo llegarle tú a lo que quiere escuchar la gente. Yo ya venía mucho antes de A.5, como te dije, yo ya venía produciendo el género urbano. De hecho, me atrevería a decir con orgullo, ni siquiera por bocón, sino como con orgullo, que el primer reggaetón que se hizo en Venezuela lo hice yo en el año 96 con Doble Filo, que era otro grupo. Doble Filo, imagínate tú. Con Doble Filo. El primer reggaetón de aquella época, que ni siquiera se llamaba reggaetón, se llamaba música underground. Era el underground. Y ya venía también, yo escuchaba mucho esta mezcolanza que te estoy diciendo, que por un lado escuchaba baladas, por otro lado escuchaba rock, por otro lado escuchaba música urbana. Y cuando Oscar y yo salimos de A.5, una de las razones por la cual salimos de A.5 es que nos íbamos a dedicar a la carrera de Chino y Nacho. Exacto. Porque el proyecto Chino y Nacho salió de nosotros. Entonces, por un inconveniente que tuvimos con Chino y Nacho, detallito, nos quedamos con uno de los temas que le estábamos produciendo en ese momento, Chino y Nacho, que era Durito. ¡Wow! Por eso es que tú en YouTube puedes ver. Exacto, pero en YouTube está incluso la versión que le habíamos, la maqueta, sí, que le habíamos hecho a Chino y Nacho. Sí. Cuando hubo ese inconveniente, nos quedamos con ese tema, y recuerdo que Richard Toro, que es fue el gerente de una radio en Guarenas, nos dijo, en aquel momento, muchachos, pero aquí hay espacio para todo el mundo. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Y Oscar y yo, pero es que venimos de A.5, todo va a ser medio loco. Pero yo le dije... ¿Cómo se come esto? No, ¿cómo se come? No, porque sabíamos muy bien cómo se comía, pero a nivel de marketing era como difícil colocarnos de un grupo vocal pop, claro, a irnos directamente para el urbano. Pero bueno, nosotros dijimos, mira, el carajo, o sea, fuimos nosotros los creadores de esta vaina aquí. Yo vengo haciendo el género. Mi primer tema urbano fue con Control Machete en el año 95. Wow. Y le produjo un tema que se llamaba Ladre el Desmadre con Los Hijos de la Calle para un disco de MTV. Entonces yo dije, bueno, para carajo, o sea, el género urbano es de uno, vamos a darle. Y arrancamos fue con ese tema. O sea, fue como una consecuencia de ese detallito que habíamos tenido con Chino y Nacho, que tomamos la decisión de arrancar como dúo. No, buenísimo. Además, bueno, como te digo, Franco y Oscarcito, esa trascendencia súper, pero yo creo que también has logrado ya como que marcar otros caminos. Por allí quiero enfocar esta parte. Tuviste un viaje a los Estados Unidos, viviste varios años en los Estados Unidos, regresas a Venezuela. Y en México. En México también, bueno, imagínate. Entonces, al regresar a tu país, ya de repente ver cómo ya se controla un poquito la industria, ver cómo se bata el cobre por allí. Pero al regresar a Venezuela, ¿por qué tomas la decisión entonces de decir, voy a apartarme un poquito de cantar y voy a dedicarme como que formalmente al tema de la producción musical? Lo que pasa es que cuando regresé, que fue en el 2018, me encontré con una industria totalmente distinta a la que yo había dejado cuando me fui. Yo me fui en el 2014. Y apenas lo que había pasado eran 4 años, pero cuando regresé había una camada de artistas totalmente nuevos. Esta nueva generación es totalmente paralela a lo que nosotros veníamos haciendo.
con un tipo de industria totalmente distinto, con una manera de promocionarse totalmente distinto. Y mi gran sorpresa cuando llegué es que de esta camada nueva de artistas, entre esos recuerdo que el primero con que me encontré fue a Gabo, el de la Melodía Claro. Perfecta. Me lo encontré en una fiesta. No lo conocía, era un chamito, pero... Y él se me queda viendo y desde lejos me dice, maestro. De Palo Verde también, además. Sí, además, el papá era gerente del banco en el centro comercial. Centro Y comercial. el papá me conocía porque yo había abierto la cuenta. Es un temazo. Sí, un temazo. La cuestión es que cuando me dice maestro, y yo, verga, primera vez que me dicen maestro. Y después, Gao, muchos chamos que fui conociendo, artistas nuevos, me decían maestro. Y yo decía, ya va. Espérate. Maestro lo puedo tomar como un halago, como lo puedo tomar como que, coño, me están diciendo viejo, pana, ya va, espérate, tampoco así la vaina. Entonces, cuando lo asumí, dije, ok, estos chamos me están viendo desde otro punto de vista. Yo dije, ya la parte artística como tal, ya la disfruté en 2 ocasiones. Logré, gracias a Dios, bendición del universo, logré el éxito con 2 producciones. Déjame ver de qué manera puedo hacer yo para que ahora estos nuevos chamos, estos nuevos artistas nobles puedan disfrutar de lo que yo disfruté. Y como yo ya venía produciendo también, yo dije, coño, voy a retomar esto y voy a ver de qué manera puedo yo ayudar a otros proyectos. Y en eso me he dedicado desde hace 4 años para acá. Comencé también con lo de las gaitas intercolegiales, que es un mundo paralelo, un mundo paralelo totalmente distinto, pero que me ha dado muchísimas satisfacciones también. Porque qué sabroso poder agarrar chamos, no 1 ni 2, sino agarrar un grupo completo de 30, 40 chamos, agarrarlos desde cero, que ni siquiera ellos tenían nociones musicales, y llevarlos a un escenario a hacer el papel que han hecho. ¿Entiendes? Entonces, es la alegría de verle, la alegría de ver a esos chamos convirtiéndose en estrellas, aunque vivan sus 5 minutos de fama, pero que uno no sabe qué puede salir de ahí. Totalmente. ¿Entiendes? Totalmente. Ahora, bueno, preguntarte, ya tuviste como que este camino que sigues teniendo como productor musical, pero ahora tenemos Pasaporte. Sí. Estaba leyendo por allí, chismeando en tus redes sociales, que bueno, que lo considerabas como que un momento perfecto para ti, en estos momentos para sacar Pasaporte. Además, porque regresar de repente un tema muy pegajoso y muy tropicaloso, en realidad. Porque yo escucho Pasaporte y te digo algo, no sé, me provoca que fue una playa, pero también para viajar. O sea, y me parece además un mensaje muy bonito dentro de un entorno de repente ahora, en estos momentos lamentablemente tan duro para los venezolanos de muchos lados del mundo. Sí, yo creo que también fue una consecuencia de eso, ¿no? Ver las noticias y ver el maltrato moral al venezolano, y un maltrato moral innecesario, porque los que apostamos a la buena vibra, los que apostamos al positivismo, al levantarse temprano y echarle bola a la vida, no es lo que quieren hacer ver de lo que es la idiosincrasia del venezolano. Entonces yo creo que de ahí surge todo, ¿no? Y entonces empezó la parte soñadora de qué sucedería si el venezolano tuviese la oportunidad de tener un pasaporte libre, ¿no? Un pasaporte con el cual pueda viajar a donde le dé la gana, conocer otras culturas, educarse de una manera distinta. Y por ahí surgió la idea de Pasaporte. Además de eso, desde hace un tiempo para acá me he divertido muchísimo con las redes sociales, los live en TikTok. Entonces uno va creando como una comunidad, y dentro de esa comunidad... Hasta el chiste es malo, vi por ahí. Y malísimo, muy malo, no sé echar chistes. Pero me desahogo de manera positiva, no le hago daño a nadie. Entonces dentro de esa comunidad, todos los días me decían, Franco, sácate, ¿qué pasó? Y me preguntan por A.5, y me preguntan por Franco y Oscar City, y qué pasó, por qué no has sacado más música. Entonces yo dije, bueno, ok, venía Semana Santa, y dije, déjame ver qué puede suceder acá, y a mí siempre me ha gustado el reggae también. Entonces es muy playero, es muy... relajado, ¿no? Sí, muy relajado. ¿Verdad? Entonces estoy en ese momento, estoy en ese mood donde me tomo las cosas con calma, sin ningún tipo de preocupación, disfrutando de lo que sé hacer, y además que siento que puedo aportar muchísimo más
de esa manera, ¿no? Y por ahí nació Pasaporte. Además, las frases, empezamos a verlo como frases un tanto simpáticas, porque es, ¿qué podría ser un venezolano común teniendo la oportunidad de viajar? Un venezolano que nunca ha viajado, ¿qué podría ser un venezolano común? Entonces se ocurrieron frases como que, ¿qué pasaría si puedes viajar a Francia y en vez de tomarte una foto con la Torre Eiffel vas y lo primero que nos dicen a nosotros de los franceses es que ellos inventaron el croissant? Entonces, bueno, ¿por qué no ir a Francia a comerse un croissant? Sí, esos códigos que de repente exacto, son códigos simpáticos, simpáticos de lo que representa nuestra idiosincrasia, ¿no? Exactamente. Que somos así. Entonces, ir a Venecia y quererte lanzar en uno de los canales que tú dices, coño, ¿se podrá nadar aquí o no se puede? No, qué nota, además. Y con los chistes malos, obviamente, yo me imaginé, bueno, ¿qué tal si yo pudiera viajar a Viña del Mar y echar un chiste malo en Viña del Mar y que todo el mundo me empiece a pitar? Yo me cago en la risa, a mí me hubiese encantado eso. Y hasta de eso tenemos cuentos, chavos. Sí. Como decimos, mira, en este país se aburre el que quiere. Totalmente. Así mismo. Pero es que lo que no sabe la gente es que en vez de nosotros preocuparnos porque nos pitan, nosotros nos burlamos de eso y nos los vacilamos. Entonces yo me imagino echando un chiste de esos chistes malos míos y que la gente me pite. Wow. Ese es mi mejor premio. ¿En serio? Total. Ay, Dios mío. Me lo vacilaría muchísimo. Bueno. Pero además de Pasaporte, bueno, para los que no saben, hay toda una movida detrás del aguashi. Además, bueno, el aguashi tiene ese tono, tiene sabor, ese tono pegajoso. Franco es la mente maestra, pues, de este temita que se ha hecho bastante viral a través de las redes sociales y que llegó hasta el Coachella. Imagínate tú hasta qué punto ha llegado el aguashi. Pero además, ¿cómo surge este tema con la aguashi? Porque como tú bien lo decías, o sea, de pasar un tema académico totalmente, decir, vamos a meternos en este pleito, meter vaselina además con gaitas. Por ahí también vi que tuviste una anécdota con nada más y nada menos que Neguito Borjas. Entonces, cuéntanos acerca de este proceso además tan bonito que tienes con la aguashi. La Washington, para quien no lo sabe, es uno de los colegios top de acá de Caracas. Un colegio muy picky, es muy ellos se preocupan muchísimo por lo que es su índice académico. Entonces, de 58 años de fundado, nunca habían participado en festivales de gaita porque lo ven como un motivo de distracción. Antes de la Washi, yo estuve con otro colegio. Tuve 2 años con ese colegio, yo me metí en todo este rollo de las gaitas porque recién llegado, a mí me invitaron de jurado. Y me aburrí muchísimo. Me parecía demasiado aburrido porque es que todos los colegios cantaban lo mismo, todos lo hacían de la misma manera, no había algo emocionante en el espectáculo como tal y uno viene de ahí. No, y también fíjate que me hiciste acordar algo, un cuento que precisamente echaba Emilio Lovera, que él decía, oye, a mí me tocó una vez ser host en un espectáculo de gaita y me chocaba muchísimo escuchar venite por Maracaibo al frente de la chinita, ¿sabes? Ese choque, el mandibuleo, aquella cuestión. Entonces, porque es que el concepto es totalmente distinto a lo que es la gaita tradicional. O sea, los festivales de gaita en Maracaibo son una vaina totalmente radical, eso es gaita pura, ¿entiendes? Pero lo que se hace acá en Caracas es, me parece muy cool, pero todavía sentía que le faltaba el picante. Entonces yo dije, yo me voy a meter en este pedo, pero dentro de mi rebeldía voy a tratar de hacer las cosas distinto, de romper las leyes sin necesidad de romperlas. Entonces, esos 2 años que tuve con el otro colegio, hice el primer año, hice Michael Jackson. Wow. Que convencer a un comité de padres de hacer Michael Jackson con gaita, todo era como, ¿qué vaina es esta? El segundo año hice Disney, que quedó espectacular. Para el tercer año sucede lo de la Washi, que me da la oportunidad de agarrar el colegio, además de poderlos convencer a que sí vale la pena y que esos chamos, más allá de perder tiempo como ellos lo veían, van a aprender mucho más de la vida, porque es trabajar en equipo, es poderte compaginar con, porque tú sabes que los colegios siempre tienen grupitos separados, aquí, no sé qué, yo hago esto para acá, para allá, terminan siendo hermanos,
se empoderan de una manera impresionante. Entonces cuando logro convencerlos, incluyendo a un amigo que está ahí, uno de los padres de ellos, nos aventuramos a hacer ese concepto de la Washi. Yo dije, ok, Washington, colegio americano, el primer idioma es el inglés de ellos, los chamos que están ahí son rockeros, ok, ¿qué hacemos? Y le pueden preguntar a mi mamá, yo de chamito era fan de Vaselina. Fan. Yo era de los que iba al colegio con chaqueta de cuero y me peinaba cuando tenía pelo. Me peinaba y todo para atrás me llevaba. Entonces dije, coño, déjame ver cómo suena esto. Y empezamos a trabajar junto con mi equipo de profesores en lo que era el concepto. Y salió eso. Hay un festival muy particular que por tradición todos los colegios les encanta ir, que es el del Colegio Los Arcos. Claro. ¿Ok? En toda la temporada gaitera, todos los colegios quieren llegar ese día porque por tradición es el evento más importante. Cuando fuimos a ese festival, ese día ganamos todos los premios. Todos. Nunca había sucedido que un colegio ganara todos los premios, mucho menos siendo un colegio nuevo. Y eso yo sabía que iba a traer consecuencias. Porque sabemos cómo se manejan las cosas en los festivales. Al día siguiente yo le dije a los chicos, miren, esto no va a volver a suceder. O sea, no va a volver a pasar en toda la temporada que volvamos a ganar todos los premios. A lo mejor ganamos premios por ahí, pero no va a volver a suceder. Yo lo que les recomiendo es que a partir de ahora se lo vacilen. Vacílense el show. Ya ustedes ganaron lo que tenían que ganar. Ya demostraron que son buenos y que tenemos un concepto totalmente distinto. Ahora disfrútenlo. Pero agarré ese pedacito de la Washington, de la Washi, y le dije, aquí tienen este pedacito. Empiecen a hacer videos. Y por ahí empezaron a hacer los videos de TikTok, con la gran sorpresa que a la semana había gente de otros países. Se había hecho viral y no nos habíamos dado cuenta. Había gente de otros países cantando el tema de la Washi. Y todo fue orgánico. No, o sea, es pegajoso, no es un tema muy pegajoso. O sea, total. La Washi, no. Sí, y fue algo natural porque fue la combinación del concepto que veníamos haciendo de Vaselina con gaita. Un día, a través de uno del comité, se comunicó con nosotros el manager de Neguito Borja y nos dijeron, mira que Neguito quiere venir al estudio. Yo decía, nada, me va a venir a insultar, me va a decir que qué bolas tengo yo, es esta. que qué terrible. Y el señor llegó y yo, ¿sabes? Soy un maestro, ese sí es un maestro. Y yo, mire maestro, y le empiezo a explicar, mira, lo que pasa es que la temática aquí en Caracas de las gaitas intercolegiales, hay colegios que, ¿sabes? Y, o sea, Franco, pónmelo. Pónmelo. Se lo puse y, ¿sabes? El corazón mío sigue a millón, esperando el regaño. Claro. Y mi gran sorpresa es que ese señor se le aguaron los ojos y eso está grabado. Porque incluso estaba Viviana Givelli aquí y ella grabó todo. Porque Viviana es una de las mamás. De Aranza y de Sebastián. Y el señor dice, Franco, esto suena hermoso. Esto suena hermoso. Ustedes han creado inconscientemente un género hermosísimo, con el cual ahora soy yo el que tiene que aprender de ustedes. Porque ustedes lograron que ese género, que ya para esta nueva generación estaba muerto, ustedes están haciendo que estos chamos se enamoren de nuevo de mi género. Entonces eso fue como, ¿sabes? O sea, yo tenía ganas de llorar, pero yo dije, yo no voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar.
No, y qué chévere además que los chamos estén haciendo gaitas, o sea, que conozcan, pues mira, está este tema, está Guaco, está Neguito Borja, está un Betulio Medina, o sea, que se conozca esa esencia además de la gaita, pero que bueno, que lo escuchen los chamos, porque lamentablemente, el lamentablemente, pues yo siento que de repente hay mucha saturación, de repente con el tema urbano, no sé qué, los chamos están en otra cosa, y verlos hacer gaitas en otro concepto, en otra cosa, súper. En realidad. Sí, y, bueno, y además, que es lo que yo, dentro de la rebeldía. Seguimos con la rebeldía. Seguimos con la rebeldía. Es que en estos grupos de directores de otros colegios, siempre he tratado como de decirles, coño, loco, entienden que esta nueva generación, estos chamos a los cuales ustedes le están enseñando este concepto de las gaitas, a ninguno podría atreverme a decir que más del 98% de estos chamos no les importa la gaita. No les importa. Ellos no van a ir... Es lo que escucha mi mamá, es lo que escucha mi abuelo, es lo pero, que escucha pero mi papá. No les importa, por lo mismo que acabas de decir. Exacto. Entonces, la mejor manera de poder incentivar a estos chamos es evolucionando el género. Es llevándolo a otro lugar. Y a mí me han tildado de loco, ¿qué bolas tienes tú? Bueno, pero si tú quieres hacer eso, vete para otro festival. Esto es un festival de gaita. Y yo decía, coño, pero... Sí se puede. Y sucede lo en Guachi. Y para rematar, viene Neguito Borja y me dice, esto es hermoso, yo quiero aprender de ustedes. Yo le dije, no jodas. Venga, entonces, que no dijiste, lo hice. Ahí fue cuando yo dije, coño, estamos haciendo bien las cosas. Ojo, y no es Franco Bellón. Es todo el equipo de profesores, los chamos, o sea, ese impulso que tuvieron los chamos, que un grupo como Raguayana, que el concepto del show de Raguayana, no sé si te diste cuenta, es un concepto venezolanizado totalmente. O sea, todo lo que sucede en Venezuela estuvo ahí en ese show. Totalmente. Y que hayan son puesto, esos códigos, era el aguachi, cancerbero. Exacto. O sea, que hayan puesto al aguachi. Que hayan puesto al aguachi. Coño, uno lo llena de orgullo y uno dice, coño, no estoy haciendo mal las vainas. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. Y es la única manera de poder incentivar a estos chamos hoy en día. Bueno, qué bonito, Franco. Además, bueno, para ir cerrando ya un poquito este encuentro, veníamos hablando de todo el tema del aguachi en el Coachella. Como te comentaba también, ¿cómo te sientes? Además de pasaporte, pasa también como que en paralelo también con la aguachi. ¿Cómo te sientes ahora como venezolano? Siento que estoy haciendo bien las vainas. Y no sé, Dios quiera sea mucho más allá, pero yo siento que el día que yo pase al otro plano, van a decir, verga, ese carajo hizo algo por Venezuela. Es lo mejor. Así es. Bueno, como productor musical también, ¿qué le dices a esos chamos que están empezando a tocar, que están empezando a hacer música y que quieren dedicarse también? Yo soy el peor dando consejos. Soy el peor dando consejos, porque si me dice lo único que le puedo decir en este momento, piénsenlo bien. Piénsenlo bien porque el mundo artístico, lo primero es tomárselo en serio. Esto no es una vaina solamente de tomarse fotos, firmar autógrafos y esto va mucho más allá. Esto hay que tomárselo en serio. Esto, como me dijo mi papá un día, si tú quieres ser barrendero, trata de ser el mejor. Y aquí esto es una carrera de paciencia, de tolerancia y de aguantar mucho coñazo. Más nada. Muchísimas gracias, Franco, por recibirnos el día de hoy. Bueno, te pido por último un saludito a tu cámara que está acá. Claro. A Ávila TV. A mi gente de Ávila TV, muchísimas gracias por este espacio. Disculpen la grosería. Pero bueno, ustedes saben cómo soy. Si no, ¿para qué me invitan? Franco, muchísimas gracias por este encuentro. Gracias por recibirnos acá en tu estudio. Arriba el Power Criollo como siempre. Será hasta la próxima. Chao, chao.